queridos estudiantes, ¿cómo están? Nuevamente están conmigo. Esta es la sesión número 2 de Historia Universal y en esta oportunidad lo que vamos a desarrollar son los contenidos que refieren a lo que tiene que ver con la Edad Media y lo que tiene que ver con el Renacimiento y algunas de las partes de las revoluciones burguesas. Recuerden que mi nombre es Alejandra Díaz y voy a ser la docente que va a estar con ustedes durante estas tutoriales virtuales. Bueno, entonces vamos a iniciar de una vez con este periodo de la historia. Es importante que ustedes tengan en cuenta que la Edad Media se desarrolla aproximadamente desde inicios del siglo V, ya estamos hablando después de Cristo, y va aproximadamente hasta el siglo XIV. Algunas personas mencionan que la Edad Media va hasta el siglo XV, pero pues es importante también que ustedes tengan claridad en cuanto a la temporalidad, porque hay ciertos hechos históricos que ustedes deben tener en cuenta para que no se vayan a confundir y sepan cómo se pasó de una época de la historia a la otra, para que en el momento de corresponder como tal las respuestas del examen, pues ustedes tengan claridad en los tiempos. Aquí es donde los estudiantes dicen como que pues que jartera aprenderse de pronto las fechas, pues porque son complicadas o porque uno no se acuerda y demás, pero en realidad lo podemos manejar por siglos para poderlo hacer muchísimo más sencillo. Pero sí es importante que sepan que la Edad Media es una de esas épocas de la historia en donde sucedieron la gran mayoría de cosas importantes en el mundo, ¿sí? Estamos ubicados geográficamente en lo que es Europa. Recuerden que estábamos hablando anteriormente en el otro video tutorial de que todo esto se desarrolla tanto en Asia como en Europa, pero como hay una parte de lo de la caída del Imperio Romano que se desarrolló más hacia el occidente y otra hacia el oriente, pues desde ahí es donde vamos a empezar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Constantinopla llega como tal a estos territorios en Medio Oriente y los quiere invadir, sucede algo importante, y es que estos territorios que están en Medio Oriente no creen como tal en la divinidad o en una deidad que se llame Dios. Ellos creen en otra deidad muy importante que es conocida como Alá, que viene siendo el mismo Dios, solamente que la interpretación en cuanto a las tipologías de las religiones pues obviamente es totalmente diferente. Entonces estamos hablando aquí que los cristianos romanos que estaban invadiendo esos territorios de Medio Oriente venían siendo también pues cristianos, pero los que estaban allí en Medio Oriente vendrían siendo islámicos. Entonces esos enfrentamientos que hay entre los dos es lo que deriva y desarrolla algo muy importante en la historia que se llamará las cruzadas. Entonces, a partir de este momento yo les decía anteriormente que la Edad Media se desarrolla como tal en tres etapas muy importantes, que son tanto la temprana Edad Media como la alta Edad Media y la baja Edad Media. En cada una de estas épocas pues entonces pasa algo importante, vamos a recordarlo, y dijimos que era en la temprana Edad Media tenemos como tal todo lo que son las cruzadas, especialmente. En lo que es, por ejemplo, la alta Edad Media, tenemos lo que es el feudalismo, y lo que es en la baja Edad Media tenemos el mercantilismo. Entonces vamos a empezar a mirar específicamente qué fue lo que sucedió en cada una de estas etapas para que ustedes tengan claridad respecto a esos temas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar en la temprana Edad Media. Primero, la temprana Edad Media se da entre el siglo V y el siglo X aproximadamente. Ustedes pueden en este momento mirar una ilustración que hace referencia a todo lo que tiene que ver con las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Básicamente, las cruzadas son unas batallas, ¿sí?, que se libran como tal entre diferentes sectores y territorios también, que creen en Dios y otros pues no creen en él, ¿sí? Pelean básicamente como absolutamente todas las guerras que han habido en la historia por el territorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo podemos ver esta bandera, ¿sí?, que tiene la imagen como tal de Cristo, ¿sí? O sea, están haciendo referencia a que ellos son los cristianos y que van a invadir estos territorios como tal. Ustedes pueden ver también aquí, por ejemplo, los uniformes tan particulares que tienen ellos y las cruces que los representan.
Se dice que en la historia aproximadamente fueron 8 cruzadas, de las cuales uno diría, pues la gran mayoría de esas cruzadas quienes las ganaron fueron los cristianos, pero resulta que no. La gran mayoría de esas cruzadas quienes las ganaron pues fueron los islámicos. Claro, evidentemente la primera cruzada la ganaron pues los cristianos, pues porque sorprendieron a este pueblo y demás, pero las otras cruzadas intercaladas de alguna manera y otras seguidas las ganaron los islámicos porque se pusieron muy pilos. ¿Qué es importante también que ustedes tengan en cuenta aquí? Hasta el tutorial pasado habíamos dicho que los protagonistas de la historia como tal pues eran los romanos, ¿sí? Y pues todas las civilizaciones antiguas de las cuales habíamos hablado. Pero a partir de este momento también empiezan a ser muy importantes y de hecho se vuelven como los protagonistas de la historia incluso hasta nuestros días. Serán los ingleses. Los ingleses tienen una particularidad y son los que llevan como tal esa cuestión de profesar la religión y el cristianismo y demás a diferentes territorios. Entonces los ingleses son los que dicen en nombre de Dios vamos a invadir estos territorios. ¿Sí? Ya no son los romanos en sí, sino los ingleses los que empiezan a hablar de ciertas concepciones que ya más adelante hablamos. Hay uno de los líderes de las cruzadas que ganaron los cristianos, que es muy importante para que lo tengan en cuenta dentro de todo lo que estamos viendo en este momento, que se llamaba Ricardo Corazón de León. Es uno de los representantes más importantes de ellos. Pero por la parte de los islámicos también tenemos otro representante muy importante que se llamaba Saladino. Saladino fue aquel que dirigió la gran mayoría de cruzadas, porque pues las cruzadas no eran una cuestión de que duraran una hora o una semana, sino estamos hablando de siglos. Entonces él fue de alguna manera la persona que ideó varias de las estrategias para poder ganarles como tal a los ingleses o a los cristianos en este caso. Si nosotros nos ponemos a analizar bien, uno dice como, bueno, efectivamente todas las guerras han sido por territorio y demás. No puede uno decir como es que las guerras fueron porque había que pelear por la comida. No, siempre han sido por territorio, porque es que aquella nación que tenga más territorios demuestra mayor poderío. Entonces pues para ellos eso significaba cosas muy importantes, pues entre más tierra tuvieran a nombre de Dios, pues obviamente iban a ser muchísimo más poderosos, pero pues los otros no fueron ningunos bobos y dijeron como tenemos que defender también lo que es de nosotros. Esto hace que entonces uno se ponga a analizar ciertas cosas respecto a esto, y es que no solamente sabemos ya que las guerras son por territorio, sino que realmente si miramos la estructura de las dos religiones, no estamos diciendo que la historia sea la misma, que es totalmente diferente, sino que si miramos la estructura de las dos religiones, pues evidentemente se parecen mucho, la estructura es como la misma, ambas tienen un Dios, ambas tienen un profeta, ambas tienen un libro sagrado, ambos tienen un día sagrado, ambos tienen como tal discípulos o apóstoles, como los quieran llamar, ambos tienen personajes importantes que influyeron en cada una de las historias, como por ejemplo el arcángel San Gabriel, ¿sí? Todo este tipo de cosas hace que ellos pues tengan similitudes, que uno dice como, ¿por qué si se parecen tanto? Viene a suceder esto, y es que aquí hay un personaje también muy importante, es un personaje de hecho bíblico y que también aparece en el Corán en este caso, y es un señor que se llamaba Abraham. Abraham en la historia es para los que no tienen referencia de este señor, sin ponernos a hablar de una clase de religión, sino que es histórico. Abraham es el hombre que se supone, dice en los escritos sagrados, Dios le pidió un favor, y fue que si realmente creía en Dios y profesaba como tal, como decía lo que él decía de él, pues entonces que sacrificara a su hijo. Su hijo se llama Isaac, pero resulta que lo que dice la historia es que Abraham, y bueno, ustedes saben también que no es nada oculto, en la Biblia aparece, los hombres tenían muchas mujeres también, y Abraham tenía también otra mujer. Lo que pasa es que Abraham tenía en realidad era dos hijos, uno se llamaba Isaac, que era el que él iba a sacrificar, que en el último momento llegó el ángel y le dijo como por favor no, que ya Dios le creyó, y tiene otro hijo que también se llama Ismael. ¿Qué es lo que pasa? Que son hermanos, pero no son hermanos de la misma mujer, o sea, son medio hermanos.
Isaac es el hijo de la esposa de él, o sea, es el hijo que, llamémoslo así, entre otras cosas, pues es el hijo que más quiere. Y el otro hijo, que es Ismael, es hijo de una de las tantas mujeres que Abraham tuvo, o sea, no era una persona, una mujer que él dijera como está en mi corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento en que están Ismael y también Isaac, pues los dos toman rutas diferentes. Isaac es el que sigue como tal la historia que aparece en la Biblia, ¿sí? Que es la que nosotros sabemos de, luego aparece Jacob, luego aparece José, bueno, los egipcios, Moisés y así sucesivamente. Y por parte de Ismael es la historia que comienza ya específicamente con el Corán. Hay un número particular entre las dos religiones que yo, todo lo que les estoy contando, lo que quiero es que lo verifiquen y lo busquen también en internet para que ustedes tengan como la fiabilidad de lo que les estoy diciendo. Pero hay un número particular en estas dos religiones y es el número 40. Sí, en la religión católica cristiana se habla mucho del número 7, que los 7 pecados capitales, que los 7 días de la semana, que el 7 es el número sagrado, bueno. Pero resulta que el número 40 también tiene una similitud entre las dos religiones. Desde la religión católica cristiana podemos hablar de los 40 días y 40 noches que pasó Jesús en el desierto, hablamos de la cuarentena justamente con todo lo que está sucediendo en este momento, que son 40 días, hablamos también de los años que duró Noé en el arca, bueno. Y del otro lado, de la otra religión, tenemos, por ejemplo, los 40 años que duró el profeta de esta religión, del Islam como tal, que es Mahoma, escondido en una cueva, ¿sí? En una ciudad que se llama Medina. Y duró 40 años escondido en esa cueva porque lo iban a matar, porque fue el que reveló como tal una información muy importante que Alá había mandado con el arcángel San Gabriel. El arcángel San Gabriel tiene que ver también en la religión católica cristiana porque es el encargado de dar el mensaje a María de que es la elegida para ser la mamá del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces fíjense cómo ambas tienen similitudes, sin entrar en clases de religión, vuelvo y repito, pero fíjense cómo tienen similitudes. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué carajos estaban peleando? Entonces ahí es cuando aparece la conceptualización de lo de los territorios. Esto en términos generales es lo que sucede en las cruzadas, son las batallas, vuelvo y les repito, que se van a dar en nombre de Dios. ¿Y qué es lo importante, además de esto, que deben tener en cuenta de las cruzadas? Resulta que mientras están como tal dándose las cruzadas y demás, que en nombre de Dios y todo esto, aparecen los que llevan el mensaje de Dios, los profetas, y no estamos hablando de una especie de apóstoles ni nada de eso, sino de hombres como tal que quieren interpretar la palabra de Dios, o sea, a partir de lo que son los evangelios. Aparecen los sacerdotes, ¿sí? Aparecen los que profesan como tal esta palabra y demás, y son los que dicen algo muy importante que va a cambiar la historia y que todavía sigue existiendo, y es que los sacerdotes dicen como, hombre, nosotros somos los que sabemos la palabra de Dios, pero la idea es que la gente pueda conectarse también con Dios. Pero para eso pues no les podemos decir que vengan a donde están nuestros monasterios y demás, sino que haremos lugares específicamente para que la gente se pueda comunicar con Él. Ahí es donde aparece algo muy importante, y esto también es necesario que tengan la diferenciación, y es cuando aparecen como tal la institución por excelencia de la religión católica cristiana, que se llama la iglesia. Pilas con confundirse entre lo que es religión e institución. La religión es una cosa, hay gente que cree en Dios, que profesa la palabra de Dios y demás, pero sencillamente dicen como, yo no voy a asistir a una institución como la iglesia. Ahí es cuando muchas personas dicen como, es que yo soy católico pero no voy a misa. ¿Sí? Hay que entender muchas cosas respecto a eso, porque la religión católica cristiana, al igual que todas las religiones, eso no es solamente de uno nomás, al igual que todas las religiones, tienen normatividad y tienen unas reglas estructuradas que hay que seguir si se pertenece a una religión. Hay personas que dicen, como es que yo no creo en ningún Dios. Desde la filosofía hay algo muy importante, y es que se sabe que nosotros, los seres humanos, por necesidad, ¿sí? Por necesidad, debemos o queremos creer en algo o en alguien, siempre es esa necesidad, ¿sí?
Entonces, para cada religión pues hay una normatividad y si no se sigue esa normatividad pues no se está perteneciendo del todo a la religión, ¿sí? Se está perteneciendo a otro tipo de esquema y demás y por eso hay que tener claridad con eso, ¿sí? Esta tutoría es para que ustedes tengan en cuenta que la idea no es formar un debate ni nada de eso respecto a la religión, sino que sencillamente esa es la historia, o sea, eso es lo que está escrito, ¿sí? Entonces, en el momento en que la religión, o sea, los sacerdotes específicamente, construyen las iglesias, lo declaran como los templos sagrados y la casa de Dios. Lo que empiezan a hacer es decirle a la gente como, vénganse para acá y si usted quiere hablar con Dios, pues entonces lo va a hacer a través de la oración. Pero hay mucha gente que no cree en eso. La gente dice como, ay, yo todavía no creo en eso, apenas siguen llevando el mensaje y demás. A la iglesia no le gusta ni cinco esto y lo que hace es contratar un ejército especializado en convertir a la gente a la religión católica como tal, que se llamarán los templarios, que son los que ustedes están viendo en este momento aquí. Los templarios incluso son personajes que han sido utilizados para muchas películas, para muchos videojuegos, para historias y demás, y pues que tienen una particularidad, como ustedes ven en esta ilustración, en su uniforme y en su escudo, y es que pues son soldados pues, de la Edad Media, pero si ustedes se dan cuenta, tanto su escudo como su uniforme, que si se dan aquí cuenta bien, es un uniforme que está supremamente estructurado como con metal y demás. Aquí tienen una túnica encima blanca y tienen una cruz roja. Eso era lo que representaban los templarios como tal. Los templarios son categorizados como el ejército de la iglesia, ¿sí? Es decir, que los templarios eran los que hacían el trabajo sucio de los de la iglesia. ¿Por qué? Llamémoslo sucio en este momento, porque en esa época era formidable y era lo mejor. Los templarios eran los que se iban casa por casa preguntándole a la gente si era católica o no. Y si la gente decía, como a mí no me importa eso, pues lo que hacían los templarios era, con esta espada que están ustedes viendo aquí en este momento, lo que hacían era transformar a la gente. ¿Cómo es transformar a la gente? Transformar a la gente es como, tome su espadazo y conviértase ya en católico, o sea, conviértase, váyase al cielo y crean Dios de una vez. Pues eso obviamente no era muy productivo, pues para las personas que llegaban a matar, pero para ellos era pues formidable. ¿Qué es lo que pasa? Esto genera un miedo en la gente. Por eso decir que la Edad Media, ¿sí? O época del oscurantismo, o época medieval, decir que la Edad Media era supremamente buena y era linda y era bella por cosas como esta, pues uno la empieza a desdibujar, ¿sí? Entonces la gente, ¿qué es lo que pasa cuando ve un templario de esta magnitud? Que ustedes ven, están viendo también sus uniformes que no son muy atractivos, que digamos ante la gente y decir como, uy, qué bello que se ve ese soldado. La gente empezó a tener miedo, empezó a tenerle miedo a esa gente. Entonces, claro, cuando veían un templario en la calle le tenían respeto, pero cuando veían un sacerdote, por ejemplo, decían como, ah, sí, el sacerdote. Entonces esto hace que la gente empiece a tenerle miedo y respeto a los templarios, más no a los templos sagrados como tal, o sea, no a los sacerdotes específicamente. Y eso tampoco le gustó a los sacerdotes. Entonces, ¿qué decide hacer el sacerdocio en esa época? Pues sencillo, lo que hace fácilmente es contratar al ejército inglés, que no tiene nada que ver con los templarios, porque los templarios son una legión específica, y lo que hacen es contratar al ejército inglés y a partir de ese momento pues el ejército empieza a matar a los templarios. Los templarios obviamente pues se defienden también, pero pues los sorprenden básicamente, o sea, imagínense, después de que les sirvieron a la iglesia, ahora la iglesia era la misma que los mandaba a matar, entonces pues dijeron como debemos desaparecer, muchos de ellos sobrevivieron, tuvieron descendientes y demás, pero pues en definitiva desaparecen los templarios. Entonces esto sucede durante la temprana Edad Media y mientras va cambiando absolutamente todo esto de la temprana Edad Media, entonces aparece la siguiente etapa que es la Alta Edad Media. Durante la Alta Edad Media habíamos hablado de que aparece el feudalismo. Entonces, ¿qué es el feudalismo? Vuelvo y les repito, es un sistema económico político que surge en esa época, donde lo más importante es la tierra. Quienes tuvieran un pedazo de tierra eran, mejor dicho, los que tenían poder. Pero si ustedes no tenían un pedazo de tierra en esa época, nada, o sea, estaban por fuera.
Entonces, obviamente, eso hace que empiece a haber una clasificación, una categoría dentro de todo lo que es el feudalismo durante esa época. Ustedes están viendo aquí una pintura que es muy representativa del feudalismo y es una persona, que ya les digo ahorita cómo se llama y qué cargo tiene, una persona que está aquí haciendo que estas otras personas que están acá de alguna manera dando la tierra, ¿sí? Recogiendo, esto viene siendo el trigo, ¿sí? Que vienen recogiendo el trigo y demás, pues los está azotando para que puedan trabajar más y más y más y más. Entonces, antes de hablar como tal de todo lo que sucede dentro de la época del feudalismo, o sea, en la Alta Edad Media, pues vamos a mirar algo que es fundamental, fundamental para el examen de la Universidad Nacional y se llama la pirámide feudal. La pirámide feudal es la que ustedes están viendo en este momento, es una pirámide sencilla, no es una pirámide difícil, es una pirámide que aquí está básica, pero que quiero que tengan en cuenta también otros sectores muy muy importantes. Hay muchas personas que dicen, es que los señores feudales son los que son los dueños de la tierra. No. La tierra, para que lo entendamos de esta manera también muchísimo más sencillo, la tierra es un pedacito, o sea, es un pedazo que está ahí. ¿Cómo se distribuía la tierra en esa época? Pues tenemos primero y antes que nada identificar que el feudalismo es un tipo de jerarquía. Habíamos dicho en la tutoría anterior que la jerarquía, el concepto como tal de eso, es básicamente el dominio del poder, o sea, el que tenga el poder es el que manda, mejor dicho, ¿sí? Entonces era la distribución del poder, la organización del poder. Evidentemente en la Edad Media pues hay unos que tienen más poder que otros, como en el resto de la historia y en la actualidad en este momento, porque ustedes saben que hay unos que tienen más poder que otros, ¿sí? ¿Qué significa entonces eso del feudalismo como tal? Otro tipo de jerarquía. ¿Cuál tipo de jerarquía se desarrolla durante el feudalismo? Algo fundamental que se llamó la monarquía, cosa que sigue existiendo hoy en día en ciertos países, como por ejemplo, ¿en qué países hay monarquía? Hay monarquía en España, hay monarquía en Inglaterra, ¿sí? Que son países europeos que históricamente todavía mantienen eso. Que si hay monarquía no hay presidente. No, estos países tienen presidente también, pero hay ciertas responsabilidades que tienen los monarcas y ciertas responsabilidades que tiene la presidencia. A una reunión de la ONU no va a ir un rey o una reina, ¿sí? Va el presidente, que son asuntos políticos también, ¿sí? Pero la reina, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la reina Isabel, fíjense que otra vez estamos hablando de los ingleses, los protagonistas, pues ella tiene otro tipo de funciones y demás, ¿sí? Entonces aparece la monarquía. ¿Qué traduce la monarquía? Uno dice así, pues es un dominio del poder, pero no, va más allá. La monarquía como tal traduce algo muy importante, que es aquel que ha sido designado por Dios. En otras palabras, Dios Todopoderoso dijo, usted va a ser el rey, ¿sí? Porque Dios lo quiso así, literal. Esa persona será el rey. Pero como no sabemos dónde está Dios, ni cómo es Dios, ni nada, solo saben las personas que es una deidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se supone y se dice en esa época que hay una persona, un ser humano, que ha sido escogido por Dios para ser su mensajero. Esa persona es la que nosotros llamamos o conocemos como el Papa. El Papa es la representación de Dios en la tierra. Entonces lo que dice la monarquía es que aquel que ha sido designado por Dios es quien debe mandar. El mensaje lo da el Papa. Por eso en esa época los papas eran los que llegaban y decían como, usted es el que tiene que mandar. ¿Que por qué? Que porque Dios lo quiso así. Y pues la gente decía, bueno. Obviamente el Papa no iba a escoger a una persona que no tuviera dinero, bueno, dinero no, territorios en esa época, sino escogía a una familia que tuviera poderío, que fuera ostentosa y que tuviera como responder ante un rey, ¿sí? De esa manera se escogieron los primeros reyes y ya después empiezan los linajes. ¿El linaje qué es? Pasar el poder de una generación a otra por medio de sangre. Es decir, a quienes se le pasaban como tal el poder los reyes, a los hijos. Por eso era tan importante que los reyes tuvieran como primer hijo a un varón, un hombre. Las mujeres, pues,
solamente fuimos importantes durante la civilización de los sumerios, ¿sí? Ya después las mujeres tienen otra funcionalidad y su función es quedarse en el hogar, haciendo los oficios de la casa, criando, procreando, ese otro tipo de situaciones, ¿sí? Ya las mujeres como mandar y eso, las mujeres estaban obligadas a casarse en esa época porque pues ellas venían siendo sí reinas y eso, pero no tenían la misma importancia de un rey. Entonces lo que ustedes están viendo aquí es cómo está dividido, ya sabiendo qué es la monarquía, ya cómo está dividida la pirámide feudal. Obviamente en la punta estará el rey. Hay muchas personas que dicen como, pero si el papa fue el que le dijo a usted sea el rey, entonces ¿por qué no es el papa? Porque el rey es el que va a mandar. El papa solamente fue el mensajero, pero un mensajero supremamente poderoso. Entonces el rey es el que está en la punta. Por lo general los reyes son los dueños de la tierra, no de toda la tierra, pero sí de un gran porcentaje, que ahorita les digo cómo está distribuido ese porcentaje. Y viene la segunda parte de la pirámide, que es donde ustedes están viendo aquí, tanto a caballeros como a los nobles y a la iglesia. ¿Sí? Aquí tenemos un papa y tenemos aquí un sacerdote. ¿Por qué están ellos aquí en el segundo peldaño? Porque ellos también tienen poder. No tanto como el rey, pero sí lo tienen. Entonces, ¿qué tipo de poder? Obviamente el clero está acá porque en la iglesia, o sí, el clero también está aquí porque pues son los enviados de Dios, entonces también tienen importancia, pero no son los que van a mandar. Los nobles, ¿quiénes eran? La nobleza es la familia cercana del rey, pero que no tienen un primer grado de consanguinidad. Me explico. Son los primos, tíos, sobrinos, etcétera, etcétera, de los reyes. Hacen parte de la familia real, son nobles, pero no quiere decir que sean igual de importantes al rey, ¿sí? Y están los caballeros. Los caballeros también están en esta parte porque los caballeros tenían una responsabilidad supremamente grande y era responder pues por la seguridad del rey, ¿sí? Eso, en esa época no solamente era peligroso, sino que era un privilegio. Imagínense, o sea, un caballero poder defender a un rey, eso era una maravilla. Por eso están ahí también. Además porque ellos tenían un plus y es que si los caballeros llegaban después de la guerra o de las batallas y habían ganado la guerra, no solamente tenía derecho a una parcela de tierra, sino que además de que digamos que el rey hubiese tenido una hija en vez de un hijo, el caballero podía esposar a la hija del rey. Eso quiere decir que el caballero automáticamente subía y se volvía el siguiente rey. Y se había saltado todo un protocolo, ¿sí? De consanguinidad y demás y eso. ¿Sí? Entonces por eso también están ahí en ese peldaño. Aquí no aparece, pero pues bueno, finalmente están los vasallos. Antes de los vasallos están los señores feudales. Los señores feudales, vuelvo y les repito, no son los dueños de la tierra. Ustedes ya saben que los dueños básicamente son los reyes, pero los señores feudales tienen una función supremamente importante. Los señores feudales son lo que nosotros conocemos hoy en día en el campo como los terratenientes. Los terratenientes no son los dueños de la tierra, sino son los que la cuidan, son los que rinden como tal cuentas a un patrón, y en este caso de la Edad Media pues al rey. Y los señores feudales no son dueños de la tierra, pero son los que la cuidan, son los que la vigilan, son los que están pendientes de los que están trabajando a la tierra, que no se vayan a llevar nada, de que todo esté funcionando bien y de entregarle las cuentas a los otros, ¿sí? Y en la última pues están los vasallos, ¿sí? Vasallos o siervos. Los vasallos o siervos estaban divididos en tres grupos de personas muy importantes que eran los artesanos, los campesinos y los esclavos, ¿sí? Y cada uno de ellos tenía una función específica. Entonces, por ejemplo, la función específica de los reyes, ¿cuáles eran? Bueno, mucha gente dice como mandar, gobernar, pero no, en realidad la función específica de los reyes no era esa. La función específica de los reyes como tal era procrear. Porque si el rey no llegaba a tener un hijo varón, ahí se acababa su dinastía y se acababa absolutamente todo su poderío. Entonces era muy importante que ellos tuvieran pues, un hijo varón de primeras. Hubo un rey en la historia que estuvo muy de malas, que se llamaba Enrique VIII, que fue un rey que tuvo solo mujeres, ¿sí? Pero pues que mató a más de una de sus esposas porque dijo que la culpa era de ellas, pues, sabiendo que hoy en día pues, la culpa no es de la mujer, sino que el que da el sexo como tal del hijo pues es del mismo hombre, pero pues él culpó a las mujeres de eso.
La función entonces de los reyes es esa específicamente. No quiere decir que se descuiden de las otras, pero es que ustedes saben que en la historia hubo reyes que mandaron tan mal, que uno dice como, entonces no hizo la función bien. Y es que en realidad no importaba si mandaba mal o mandaba bien. ¿Sí? O sea, eso dejó de importar desde el primer momento. Aquí es donde se ven una cantidad de triquiñuelas y de trampas y eso en la historia muy importantes que dieron fruto más adelante. La función que tiene el clero, básicamente principal, es bendecir las tierras del rey. Esa era su función principal. La función principal de los nobles era administrar las tierras del rey. Y la función principal de los caballeros pues sería defender las tierras del rey. ¿Sí? Entonces, al momento de defender las tierras no solamente era defenderlas, sino conquistarle más tierras al rey, ¿no? Porque es que no ningún rey decía como, este es mi territorio y lo voy a defender. No, defiendo mi territorio y si puedo invadir otro, mando a mi ejército. Entonces los caballeros tenían esa función. Los señores feudales, como les había dicho, son los que tienen la función de vigilar, cuidar la tierra y de que todo esté funcionando bien. Y pues los vasallos obviamente también tienen diferentes funciones. ¿Cuáles son las funciones de los vasallos? Entonces, por ejemplo, los campesinos, ¿cuál es su función principal? Trabajar la tierra, cosa que se sigue viendo hoy en día, el campesino es el que trabaja la tierra. La función principal de los artesanos, y aquí también quiero hacer una aclaración, el artesano es un campesino que se trasladó a la ciudad, por eso dejó de llamarse campesino y se empieza a llamar artesano porque a partir de lo que construye con sus propias manos, es decir, el carpintero, el herrero, el panadero, todos ellos eran artesanos y podían intercambiar esas cosas con otros, pues era como podían sobrevivir. Pero muchas veces pues no se podía sobrevivir, entonces pues se morían también de hambre. Y están los esclavos, que básicamente ¿cuál era su función? Pues servir, o sea, todas. El esclavo era el que pues, llevaba las de perder ahí siempre. Y no solamente eso, como no se paga en dinero por la época, pues sí hay una paga por cada una de esas funciones. Ustedes saben que trabajo es trabajo y debe haber una paga igual, ¿sí? Igual entre comillas. Entonces, ¿cómo era la distribución de los pagos o ganancias y demás de esa época? Está el pedazo de tierra que les decía ahorita y de ese pedazo de tierra el 65% le pertenecía al rey. ¿Por qué? Porque es el rey. Punto final. Ah, que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. No importa. Ese era el acuerdo y punto final. Y aquel que no estuviera de acuerdo, pues obviamente pues se mataba. Sí, que es la solución que es como a todos los problemas que piensan en la historia. Después de los reyes, entonces venían los nobles. Los nobles ganaban el 15% de la tierra. ¿Por qué? Por administrarla. Por ir y preguntar, hágame un favor, ¿cómo va esto? 15% de la tierra. Los señores del clero también ganaban. Y me dice, espera, ellos son los que van a bendecir la tierra. Claro. Los señores del clero se ganaban el 10% de la tierra. Y quiero que hagan una relación aquí con esto. Ese 10% no les suena muy familiar en otro tipo como de profesiones, o tipo de religiones y demás. De hecho, de esta palabra del 10% como tal que se le pagaba al clero, es de donde viene el concepto del diezmo, ¿sí? El diezmar, dar una parte de lo que uno tiene, ¿sí? En nombre de Dios, por las indulgencias y todo este tipo de cosas, ¿sí? Y está la función principal de los caballeros, que era lo que les decía, defender las tierras del rey, ¿sí? Y como era esta función de defender las tierras del rey, los caballeros se ganaban el 5% de la tierra. De hecho, los caballeros eran los que tenían la parte más dura, ¿sí? Porque los caballeros se ganaban el 5% de la tierra, pero siempre y cuando volvieran vivos de la guerra. O sea, era un requisito fundamental, si no, olvídense, perdía eso. Y si volvía vivo de la guerra, pues obviamente tenía no solamente el 5%, sino que tenía el amor de la princesa, hija del rey, ¿sí? Esto siempre y cuando no se le adelantara al noble, porque los nobles, que son familia del rey, o sea, primos, sobrinos, tíos, lo que les había dicho, se casaban con las hijas del rey muchas veces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se casaba el tío con la sobrina, sin ningún inconveniente. En esta época, por ejemplo, a diferencia de cuando estábamos hablando de las civilizaciones romanas, ser homosexual era una abominación en la Edad Media. En la civilización romana eso no era normal.
pero en la Edad Media era una abominación, pero no era una abominación que una niña de 6 años se casara con un tipo de 70 años, ¿sí? Cosas que tienen muchas incongruencias también en la historia, pero que estaban estipuladas de esa manera. Y el señor feudal se ganaba el otro 5% de la tierra. Si ustedes suman ahí esos números 65, 15, 10, 5 y 5, se van a dar cuenta que era un 100%, ¿sí?, de la tierra. Y uno dice, hombre, ¿y los vasallos qué? Porque pues ellos son de hecho de los que más trabajan. Pues ustedes saben, aquí dice un dicho, todo lo del pobre robado. Entonces, ¿cómo les pagaban? A los campesinos, el señor feudal, que era el que los contrataba, les decía como, bueno, hay que trabajar la tierra, ¿cómo se le va a pagar? Usted puede habitar dentro del mismo territorio que está trabajando, o sea, el campesino iba y se iba a vivir, perdón, a donde estaba sembrando cosas y cosechándolas, y le decían como usted puede vivir acá, no es que le iba a dar una casa prefabricada ni nada, usted puede vivir acá y pues el campesino le decía como, bueno, listo, usted me deja vivir acá y ¿qué? ¿Cómo? Entonces los feudales le decían, sin ningún problema, pues entonces usted puede comer de lo mismo que siembra. Eso hacía que los menús en los campesinos pues no pudieran variar mucho, que digamos, ¿sí? Entonces aquí es donde aparece el trueque. Nuevamente, no quiere decir que haya desaparecido, pero aparece el trueque ¿para qué? Aparece el trueque para intercambiar, por ejemplo, alimentos. Entonces, si los campesinos sembraban papa, lo cambiaban con arroz, con trigo, ¿sí? Hacían ese tipo de cambios. Los que medianamente podían, porque eran campesinos que ni siquiera tenían esa posibilidad. Uno, de tener trabajo, o dos, de poder intercambiarlos por los patrones que tenían. La función del artesano, pues, ¿cómo era la paga? Pues, ya lo que les digo, si vendían, bueno, si intercambiaban bien, y si no, pues también a la olla. Y los siervos, ¿cómo se les pagaba? Pues no se les pagaban, pues porque pues son siervos, ¿sí? Esto es la estructura piramidal que necesito que tengan en cuenta dentro de todo lo que es la época medieval y el feudalismo específicamente. Pero no solamente es lo más importante. Dentro del feudalismo tenemos algo que es súper importante también, que se llamó la peste negra, ¿sí? Es un hecho histórico importante donde ustedes están viendo en este momento. Es una ilustración, pues porque evidentemente fotos de esa época como que imposible, pero esto es una ilustración de unos médicos de la época, ¿sí? Estas máscaras que son básicamente, que parecen como buitres, ¿sí? Eran los médicos de la época. Los médicos iban y examinaban y miraban a ver por qué era que la gente se estaba enfermando como hoy en día. Y no es que esto sea una conspiración y que yo les esté contando algo así, mejor dicho, sino que la verdad es lo que está sucediendo nuevamente. Me imagino ustedes que están en redes sociales y demás, han visto cosas que cuentan como de cada 100 años durante las fechas y demás. Bueno, parece Nostradamus, que tiene que ver con esta época también y demás. Pero pues en definitiva es una peste, una enfermedad supremamente importante que acaba con 2/3 de la población en Europa, o sea, casi que acaba con ese continente. Sí, Europa es un continente pequeño, pero igualmente pues había personas, muchas personas, ¿sí? Entonces casi acaba con este continente. La peste negra, en resumidas cuentas, es una enfermedad que fue transmitida por las pulgas de las ratas. Aquí voy con otra cosa en la Edad Media, y es que las personas en la Edad Media eran supremamente cochinas. Las cuestiones de higiene en esa época eran deplorables, nada de que champú, jabón, nada de eso, olvídense. Entonces, contagiarse era muchísimo más fácil, ¿sí? Si contagiarse hoy en día es fácil, imagínense en esa época. Entonces, pues la peste negra no se sabía por qué era que se estaba transmitiendo, nadie tenía ni idea, la gente convivía con las ratas, imagínense. Entonces, pues la gente muy preocupada. Se llama también esto, entre otras cosas, para que lo tengan en cuenta, se llama época del oscurantismo, porque la oscuridad quiere decir que no había conocimiento. Y quienes tenían el conocimiento, o sea, quienes sabían leer y escribir en esa época, eran los sacerdotes, porque eran los que profesaban la palabra de Dios y demás. Y como ellos eran los que sabían leer y escribir, pues ellos eran los que tenían mayor conocimiento. Mientras que el resto de la gente, es más, ni siquiera los reyes sabían leer y escribir. Entonces, pues eso obviamente hace que las personas
crean en todo lo que dicen los sacerdotes. Las personas se van a buscar a los sacerdotes pidiéndoles el favor de que les digan por qué la gente se está muriendo, y los sacerdotes dicen como hemos descubierto por qué se están muriendo, y resulta que se están muriendo es básicamente por culpa de las brujas, o sea, de las mujeres. Aquí aparece otro hecho histórico importante que se llama la Santa Inquisición. Y esta ilustración que ustedes están viendo es de uno de los tipos de tortura de la época. ¿Quiénes están aquí? Obviamente el torturado, ¿sí? Que es considerado, los hombres eran considerados como herejes, y la persona que están aquí, que ustedes ven de túnicas y demás, es el clero, y pues obviamente la persona que está aquí encapuchada es el verdugo. ¿De dónde salen los verdugos? Uno dice, bueno, el verdugo, según la pirámide feudal, ¿en dónde está? El verdugo era un vasallo también. Solo que la iglesia decidió perdonarle sus pecados para que pudiera descansar en el cielo bien, siempre y cuando le colaborara con este tipo de limpiezas, se supone que se llamaban en esa época. Limpiezas no como las que hacen hoy en día, aunque también, si ustedes se vean, viene siendo lo mismo, pero sí unos tipos de limpiezas y purificaciones para que el alma pudiera estar con Dios. ¿Sí? Entonces la Santa Inquisición no es una parte de la historia tampoco tan bonita que digamos, porque fue una cacería de brujas y herejes impresionante, solo por ejemplo porque sabían leer y escribir. Una persona que tuvo consecuencias aquí dentro de lo que fue la peste negra fue el señor Galileo Galilei. Una persona que instrumentó, bueno, descubrió, no que haya construido el telescopio, sino que a partir de los lentes entendió también que se podía ver más allá de lo que había aquí en la Tierra. Y por esa cuestión lo castigaron porque lo categorizaron como un hereje. Entonces es importante también que tengan en cuenta esa parte. Y pues tenemos la última, que es la Baja Edad Media, siglos en los que sucede como tal lo de la Alta Edad Media. Estamos entre el siglo X y el siglo XIV. Y la Baja Edad Media la tenemos entre el siglo XII y el siglo XIV. Eso quiere decir que va como eje transversal de la Alta Edad Media. O sea, la Alta Edad Media va por acá y aquí, pum, se le atraviesa la Baja Edad Media y siguen andando las dos. No quiere decir que ahí acabe una, sino que siguen las dos, ¿sí? O sea, que todo lo de la peste negra, lo de la Santa Inquisición, lo de la estructura piramidal del feudalismo y demás, sigue sucediendo durante la Baja Edad Media común y corriente. Solo que aquí, ustedes ven acá esta pintura, es un reflejo de lo que se llamó el mercantilismo. Como en el mercantilismo es donde le empezamos a dar un valor económico a las cosas, entonces aquí estamos representando, estamos mostrando cómo fue que el comercio, que ya existe desde mucho tiempo atrás, desde las civilizaciones antiguas, cómo el comercio empieza a verse también involucrado durante esta época. El trueque definitivamente desaparece porque después se le empieza a dar un valor económico a las cosas. Y esto se desarrolla en 3 países fundamentalmente. ¿Cuáles son esos países? Esos países son España, Francia e Inglaterra. 3 países que a través de la historia, si ustedes se dan cuenta, siempre han sido poderosos, siempre han sido dominantes, estuvieron en las guerras, otros tuvieron guerras independientes, otros llegaron e hicieron la colonización, ¿sí? Han tenido muchas cosas de ese tipo, entre esas el mercantilismo. Entonces, ¿cómo se empieza a desarrollar el mercantilismo en cada uno de estos países? En Francia empiezan a comercializar las cosas con oro. En España empiezan a comercializar las cosas con piedras preciosas, incluido el oro. Y en Inglaterra dijeron, nos parece una incoherencia lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a innovar la mercancía que estamos adquiriendo. El país va a tener absolutamente todo lo de todo y nunca vamos a innovar. Por eso los ingleses, y por eso les repetía anteriormente que los ingleses empiezan a ser protagonistas en la historia, porque los ingleses son los que hablan en primera instancia de algo que se llamó la exportación. Ellos son los que se van en estas grandes embarcaciones que ustedes están viendo en esta pintura, y se van con mercancía de su propio país para poder venderlo. Entonces ya no hablamos de intercambiarlo, sino poder venderlo a otros países y de alguna manera también poder comprar cosas de ese país, ¿sí? España, que es un país supremamente aquí importante, España decide hacer ese viaje pero a la India, ¿sí?
Y por eso durante el mercantilismo es cuando tenemos la época en donde aparece la colonización. Porque España se supone que iba a viajar, era a la India, y llegó acá. ¿Sí? Que pues entre otras cosas pues Cristóbal Colón murió inocente porque siempre pensó que había llegado era la India y por eso a las indígenas les decía las indias, pero pues no eran indias, eran indígenas, ¿sí? Pero pues él pensó que de alguna manera había llegado era la India. Cuando empieza a suceder esto de que se empiezan a abrir grandes vías marítimas, recuerden que les había dicho en el primer video tutorial que eran por vía fluvial el transporte de mercancía entre estas civilizaciones. Ahora estamos hablando del mar, del océano como tal. Cuando se empiezan a abrir rutas marítimas, pues empiezan a surgir más personas de otro tipo de tierras. Llegan aquí a América, por ejemplo. Anteriormente solo se sabía que estaba Europa, Asia, África. Entonces empiezan a descubrir más lugares y demás. Y por eso cuando llegan aquí los españoles dicen como se nos apareció la Virgen, porque pues llegaron y encontraron toda esa cantidad de oro y pues los indígenas como que no les interesa el oro, pues les dijeron, la hicimos ahora sí. Con eso finalizaría la Edad Media, con este hecho histórico que les digo de la colonización y con todo lo del mercantilismo y demás. Y seguiría la siguiente época de la historia que sería el Renacimiento, pero antes de eso hay que hacer una pausa muy importante. ¿Por qué? Porque es que las personas hablan de que la Edad Media y de una pasan al Renacimiento y no puede ser tan así, tan abrupto. Hubo una época en la historia en donde se cambió de pensar que Dios era lo único y más importante a pensar que Dios era importante pero el hombre también. Eso no pudo ser de un día para otro. ¿Cómo sucede ese cambio? Básicamente por una época que se llamó la época de transición. Y esa época de transición va del siglo XIV al siglo XVI, que es cuando empieza el Renacimiento y es cuando termina la Edad Media. Y ahí tenemos un representante supremamente importante de la transición que se llamó Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote, entre otras cosas, pero fue el que dijo, o bueno, básicamente para que ustedes me entiendan, se le reveló a la iglesia, ojo, no a la religión, a la iglesia católica y le dijo, no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Por eso él escribe algo muy importante que se llama la Reforma Protestante. Y cuando escribe la Reforma Protestante cambian un montón de cosas. Mucha gente dejó de creer en la iglesia católica y por eso aparece la iglesia protestante. Y la pirámide feudal de la que habíamos hablado vuelve y cambia. ¿Por qué? Porque resulta que los señores feudales se rebelan contra los nobles. Y cuando se rebelan contra los nobles, esa estructura cambia y lo que son nobles, feudales y caballeros se fusionan y es cuando aparece la burguesía. ¿Qué es un burgués? Un burgués es un comerciante, o sea que cuando estamos en el mercantilismo, ¿sí? Esa transición durante Martín Lutero y demás, pues los burgueses son los que empiezan a surgir, ¿sí? Y empiezan a surgir y a surgir, ¿para qué? Para darle pie a la siguiente etapa de la historia, que será el Renacimiento. Entonces, siglos en los que va el Renacimiento va del siglo XVI al siglo XVIII, ¿sí? Y en el Renacimiento se destacan dos cosas importantes, supremamente importantes, que serán tanto el arte como la filosofía. Entonces vamos a mencionar aquí unos artistas muy importantes de la época con sus respectivas obras, que son los que los hacen así supremamente famosos, que serán, por ejemplo, Miguel Ángel, aquí con esta obra que ustedes están viendo, entre otras cosas, que está pintada en la cúpula del Vaticano, y se llama la creación de Adán. Las personas que están acá, bueno, las personas no, el Dios que está acá pues es Dios católico y este es Adán, ¿sí? Que si ustedes ven no se está tocando el dedo Adán con Dios, pero esto era una simbología que también quería dar Miguel Ángel muy importante al decir, estamos tan cerca de Dios pero no lo podemos tocar, o sea, él está ahí pero ¿sí? no estamos tan al nivel de él. Es una de las obras más representativas de Miguel Ángel y tenemos otro personaje muy importante que es indiscutiblemente Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, esta es una de sus obras bien particulares y bien polémicas también, que se llamó La Última Cena. Si ustedes no la habían visto nunca, pues la están viendo en este momento. Esta pintura tiene una cantidad de cosas tan así que escribieron un libro
que se llamó El Código Da Vinci, hicieron una película, bueno, y basado en eso contaron muchas cosas de esta pintura, ¿sí? Que por ejemplo, por no ir muy lejos, la cantidad de pies que están debajo de la mesa no coinciden con la que hay como tal de todos los apóstoles. Por aquí aparece una mano que está como perdida, una mano que tiene como un cuchillo, que se dice que supuestamente es de Judas, pero que no se sabe si es de Judas o no, que se arma como tal el Santo Grial, bueno, un montón de cosas que se dicen sobre esta pintura también. Y tenemos filósofos importantes también de la época. Entonces, ¿qué filósofos importantes tenemos? Este que aparece aquí en primera plana fue el señor Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico es un hombre que se atreve a decirlo abiertamente y dice como la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, aunque sabemos que no es redonda, es ovoide. La Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Y cuando uno llega allá a la distancia que se ve allá del mar, no quiere decir que cuando lleguen allá los barcos se van a caer, ¿no? Sino que por el contrario, sigue uno dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Basado en eso también digo como pues si la Tierra es redonda, no somos el centro del universo, o sea, él desmintió todo esto que hablaba del geocentrismo y aparece el heliocentrismo. La teoría heliocéntrica es la que dice que el centro del universo no es la Tierra sino es el Sol y que nosotros somos un planeta más, que giramos alrededor del Sol y sobre nuestro propio eje con dos movimientos básicos que son el de rotación y traslación. Nicolás Copérnico, por decir eso, básicamente pues lo mataron, ¿sí? Tenemos otro muy importante, donde imagino que algunos ya lo reconocen con la imagen, otros de pronto dirán, no sé quién es ese tipo. Este señor se llamaba Nicolás Maquiavelo. Hay unos conceptos que me imagino ustedes lo han escuchado cuando hay personas que dicen como, es que usted es maquiavélico. Escribe una cantidad de textos, entre esos uno muy importante que se llama El Príncipe, que hacen referencia también a las perspectivas filosóficas que se tenían durante la época del Renacimiento. El hecho de que los hombres puedan empezar a escribir, a leer y demás, no significa que no dejen cosas que son perturbadoras de la mente del hombre también. Entonces, Nicolás Maquiavelo es uno de esos representantes bien particulares de la época. Tenemos otro personaje, ustedes están viendo en este momento, que está en absolutamente todo lado, toda carrera, profesión que ustedes quieran. Este señor se llamaba René Descartes. René Descartes fue el que habló de algo muy importante que se llama el método científico, en un libro que se llama El discurso sobre el método. Y en términos generales, ¿qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos que él ha creado, que él investiga y dice como el individuo como tal inconscientemente ejecuta una serie de pasos para pues llegar a una acción específica, como que uno dice como que yo no me pongo a mirar si hago esto primero o lo otro, sino que ya lo hago y ya, ¿sí? Y a partir de esa serie de pasos él dice como es como está estructurada y organizada la sociedad también y los individuos y cómo pueden llegar a obrar y demás. Y tenemos otro personaje muy importante que ustedes están viendo en este momento, que se llamaba Immanuel Kant. ¿Por qué les dejé a Kant de últimas? Porque Kant es un personaje bien particular, porque es que Kant es la persona que dice como, dejen de decir que las cosas suceden porque Dios lo quiso así, todo tiene una razón de ser. Él es el filósofo que habla de la razón, el que dice, los hombres hacemos cosas por razón, no porque Dios no las haya dicho, ¿sí? O sea, no pueden llegar y justificarse de esa manera, ¿sí? Entonces, él habla, de hecho es muy complicado entenderlo, entre otras cosas, ¿sí? Acá no hay que leerlo hasta 3 veces para poder entenderlo, pero pues tiene mucha certeza en lo que dice en cuanto como eso de piense antes de hablar proviene de ese tipo de cosas de Kant, ¿no? Como analice qué es lo que está haciendo, use la razón. Si tenemos ya la posibilidad de eso, obviamente estoy hablando desde los hombres de la época, ¿no? Porque las mujeres llegaban a pensar algo, pues imagínense qué era, ¿sí? Entonces,
Kant como tal es el que empieza a desarrollar eso y se los dejé de últimas básicamente porque él es el que hace el empalme con una época importante de la historia y es las revoluciones burguesas. Mucha de la teoría de la que él habló como tal durante la época de la Ilustración específicamente, pues viene acompañada y empalma lo que será la primera revolución burguesa, que fue la Revolución Francesa. Importante de la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa ustedes tienen que tener en cuenta que fue el 14 de julio de 1789. Que no me acuerdo de la fecha, o sea, no me acuerdo del día ni del mes. Apréndanse el año, con el año ya se pueden defender. 1789 o el 1789, o sea, los tres últimos números, 7, 8 y 9, ¿sí? El 14 de julio de 1789 no es el día que comienza como tal la Revolución Francesa, sino es el día que es el detonante, es el día en que, mejor dicho, se agarraban todos contra todos, pero pues específicamente unos grupos en especial. ¿Por qué son revoluciones burguesas? Porque los burgueses fueron los que se revolucionaron en contra de ciertos estatutos del poder. En el caso de Francia, los burgueses se rebelaron contra el rey. El rey, último rey de Francia, se llamaba Luis XVI. Y los burgueses se rebelaron porque el rey no quiso de alguna manera seguir financiando el conocimiento y obviamente nunca los vasallos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía cosas más importantes, fiestas que hacer, tenía que estar a toda hora comiendo, bueno, ¿sí? Entonces descuidó, pues el pueblo, ustedes saben que nunca ha sido importante para nadie, desafortunadamente, y pues menos en este caso. Pero pues la burguesía sí sabía defenderse porque ellos sabían leer y escribir, ya habían abogados, filósofos y demás. Entonces dijeron, no nos vamos a dejar, ¿sí? El 14 de julio de 1789 invaden la Bastilla, ¿sí? Es cuando aparece la toma de la Bastilla, que es la que ustedes están viendo en esta pintura. La Bastilla es esto que está acá, es la fortaleza del rey y está constituida por dos partes importantes que son la cárcel como tal del rey Luis XVI y una bodega supremamente gigante que era donde el rey guardaba las armas del ejército del mismo, ¿sí? Los burgueses sabían, algunos de ellos, y lo que hacen es organizarse, como ustedes están viendo, lo que hacen es organizarse e invaden la Bastilla. Sacan a los que están presos ahí en la cárcel y sacan también todas las armas que tiene como tal el rey Luis XVI para poder invadir básicamente todo lo que es el reino como tal. Eso hace o desata como tal que haya una cantidad de problemáticas dentro de la misma Francia, porque los burgueses empezaron a prometerle cosas como tal al pueblo y cuando llegaron al poder no les cumplieron, el pueblo se siente decepcionado, pero pues el pueblo como que muy poca gente reacciona y después entre burgueses empiezan a pelear por el poder. Entonces los burgueses unos se matan con otros, aparece algo muy importante que es la guillotina. En la guillotina empiezan a descabezar los burgueses, ya al rey Luis XVI lo han matado y a su esposa María Antonieta también, y entre burgueses se empiezan a matar, una cosa increíble. Para esta época también aparece Napoleón Bonaparte con la idea de conquistar más territorios y que Francia fuera prácticamente el mundo entero, pero pues el que mucho abarca poco aprieta, entonces pues obviamente no fue posible. Y de alguna manera durante la Revolución Francesa la pirámide de la que veníamos hablando, o sea la pirámide feudal que después pasó a ser pirámide renacentista, ahora vuelve y cambia. ¿Por qué? Porque resulta que como mataron al rey Luis XVI, pues el rey desaparece y automáticamente le toca irse en pura al clero. Por lo tanto queda mandando la burguesía y abajo quedan los vasallos. Entonces ya no se pueden hablar de estructuras piramidales ni demás, ¿sí? Sino que hay que hablar de otro tipo de estructuras aquí de ahora en adelante, ¿sí? Esto hace, por ejemplo, que entonces ya no se tenga la concepción de lo mismo. Ustedes están viendo en este momento una pintura muy importante que se llama La Libertad y es de lo que quedó de la Revolución Francesa. Hay tres ideales importantes que quedan, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad, que se siguen como tal tomando hoy en día para ciertas ideologías que más adelante hablaremos. Y también queda algo supremamente importante que ustedes están viendo, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cosa que se sigue utilizando hoy en día
Este es el primer formato que ustedes están viendo, ustedes lo pueden encontrar en internet también a color, más bonito, definido, pero esta es una primera toma como tal de lo que se escribió durante esa época y demás. Y pues son dos cosas muy importantes, pero la tercera también, y me devuelvo a esta pintura, y es que fíjense que la persona que está llevando la bandera de Francia es una mujer, porque las mujeres pelearon también con los hombres en la Revolución Francesa y se ganaron algo muy importante. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, los hombres pueden empezar a votar, pero las mujeres no. ¿Pero qué ganaron las mujeres con todo esto? Ganaron básicamente ser escuchadas y además poder dar ideas. Es que una mujer que diera ideas en esa época era una bruja, era una loca, ¿sí? Pero ya en Francia las mujeres pueden empezar a opinar y dar ideas, y eso es supremamente vital para la historia. Con esto termino de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, para que ustedes tengan en cuenta, hay cositas que hay dentro de la misma plataforma y demás, para que ustedes tengan en cuenta básicamente todo lo que hemos venido hablando dentro de las tutorías, y que recuerden que cualquier pregunta y demás, pues entonces estamos aquí para solucionar las dudas y todo lo que sea necesario. Espero les haya servido esta tutoría. Recuerden que nos hace falta otra, y que pues espero que puedan complementar esto en sus clases respectivamente. No siendo más, espero haberles dejado ahí como varias cosas claras y otras cosas para que quieran investigar y descubrir, porque la historia es muy chévere, pero también hay que saberla contar para poder sentir curiosidad por la misma. ¿Listo? Les mando un abrazo desde la distancia, un beso, cuídense mucho, protéjanse también, pónganse el tapabocas, lávense las manos, coman bien, no se desvelen, miren en las que estamos, y próximamente nos veremos. ¿Listo? Cuídense, chao.